Lucía, Lucía, espera. La voz de Tomás resonó en la entrada de la iglesia, pero ya era demasiado tarde. Lucía Ramírez, con su vestido blanco empapado por la lluvia torrencial, siguió caminando hacia el altar sin voltear atrás. Los murmullos de los invitados se extendían como fuego por toda la iglesia. «Mira nada más cómo viene», susurró doña Carmen desde la tercera fila. «Pobrecita, pero ¿dónde está el novio?», preguntó otra señora, fingiendo preocupación. Lucía apretó los puños. El agua goteaba de su cabello negro sobre el piso de mármol frío. Cada paso que daba hacia el altar sonaba como un eco en sus oídos. El padre Jiménez la esperaba con una expresión de lástima que ella odiaba más que cualquier insulto. «Hija, tal vez deberíamos...» «No», interrumpió Lucía con voz firme. «Vine a casarme y aquí me quedo hasta que él aparezca o me diga la verdad». Se sentó en el banco central, justo frente al altar. Su vestido dejó un charco pequeño en el suelo. Los invitados comenzaron a inquietarse. Algunos revisaban sus teléfonos, otros hablaban en voz baja. Nadie se acercaba a ella. «¿Alguien sabe dónde está Tomás?», gritó desde su lugar, sin importarle que su voz se quebrara un poco. El silencio fue peor que los murmullos. Lucía sintió cómo las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en sus mejillas. Había trabajado 2 años extra para pagar ese vestido. Había ahorrado cada peso para esta boda. Y ahora estaba ahí, sola, mientras todos la miraban como si fuera un espectáculo. «Lucía, por favor, vámonos», le susurró su prima Ana, acercándose desde atrás. «Esto no vale la pena». «Claro que vale la pena», respondió sin voltear. «Quiero que todos vean lo que hizo, que sepan qué clase de hombre es Tomás Arango». En ese momento, la puerta principal se abrió con fuerza. Lucía sintió un alivio momentáneo, pensando que por fin había llegado Tomás. Pero cuando volteó vio a un hombre que no reconocía. Alto, bien vestido, con un traje que seguramente costaba más que su sueldo de 3 meses. El desconocido caminó directamente hacia ella, ignorando las miradas curiosas de todos los presentes. Sin decir palabra, se arrodilló a su lado en el banco. «Tú no me conoces», dijo en voz baja, lo suficientemente alta para que solo ella escuchara, «pero necesito pedirte perdón». Lucía lo miró confundida. Sus ojos estaban rojos del llanto, pero había algo en la voz de ese hombre que la hizo sentir diferente. «¿Quién eres tú?», preguntó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Me llamo Esteban Salazar, y creo que tengo algo que ver con por qué Tomás no está aquí». La iglesia parecía haberse quedado completamente en silencio. Incluso la lluvia había disminuido. Lucía sintió cómo su corazón latía más rápido. «No entiendo nada de lo que dices». Esteban puso su mano gentilmente sobre el hombro de ella. Su toque era cálido, diferente a todo lo que había sentido ese día. «Tu papá trabajó para mí. Bueno, para mi empresa. Se llamaba Elías Ramírez, ¿verdad?». Lucía se quedó sin respiración. Nadie había mencionado a su padre en años, especialmente no en un día como este. «¿Cómo sabes?». «Sé muchas cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo», interrumpió Esteban. «Y sé que Tomás también las sabe. Por eso no vino». Los murmullos comenzaron otra vez, más fuertes esta vez. Lucía se dio cuenta de que varios invitados estaban grabando con sus teléfonos. La humillación era completa, pero por alguna razón, tener a ese desconocido a su lado la hacía sentir menos sola. «¿Me vas a explicar qué tiene que ver mi papá con mi boda?». Esteban se levantó y le extendió la mano. «No aquí. Hay demasiada gente viendo. Déjame llevarte a tu casa y te explico todo». Lucía miró su mano extendida. Podía quedarse ahí, esperando a un novio que claramente no iba a llegar, o podía confiar en este extraño que al menos tuvo la decencia de aparecer. Se levantó sin tomar su mano, pero caminó junto a él hacia la salida. Mientras salían, escuchó la voz de doña Carmen otra vez. «Mira nada más, ya consiguió a otro. Estas muchachas de hoy en día...». Lucía se detuvo en seco y volteó hacia la señora. «Al menos este tuvo los pantalones para aparecer», gritó, y siguió caminando. Afuera, la lluvia había parado completamente. El carro de Esteban era exactamente lo que Lucía había imaginado: negro, elegante y probablemente más caro que toda su casa. Se subió en silencio,
todavía con el vestido húmedo pegándose a su piel. Durante el trayecto hacia su barrio, ninguno de los dos habló. Cuando llegaron a la casa de Lucía, una construcción sencilla de 2 pisos con fachada de ladrillo sin pintar, Esteban apagó el motor, pero no se bajó inmediatamente. «¿Aquí es donde vives?», preguntó mirando hacia la pequeña ventana del segundo piso. «Sí, aquí es. No es un penthouse, pero es mi casa», respondió Lucía con un tono defensivo. No era una crítica, solo recordé algo. Lucía lo estudió por un momento. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, y había algo en sus ojos que no podía descifrar. Parecía nervioso, lo cual era extraño para alguien que se veía tan seguro de sí mismo. «Bueno, ya me trajiste. Ahora explícame qué rayos está pasando». Esteban respiró profundo antes de hablar. «Tu papá, Elías, trabajó en una de nuestras obras hace 8 años. Era un buen trabajador, todos lo respetaban». «Lo sé, era el mejor albañil del barrio», interrumpió Lucía, «pero se murió en un accidente». «¿Qué tiene eso que ver con Tomás?». «El accidente no fue realmente un accidente, Lucía». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del carro. Lucía sintió cómo algo frío se instalaba en su estómago. «¿Qué quieres decir?». «Hubo negligencia. Faltaron medidas de seguridad. Los cascos que les dieron estaban vencidos. Los arneses no servían. Tu papá cayó del 5º piso porque el barandal estaba mal soldado». Lucía abrió la puerta del carro de golpe. «¿Y tú lo sabías? ¿Desde cuándo lo sabías?». Esteban salió también y la siguió hasta la puerta de su casa. «Sí, lo sabía, y no hice nada. Dejé que mis socios arreglaran el problema con dinero y papeles falsos». «¿Cómo que no hiciste nada?», gritó Lucía, volteándose hacia él con furia. «Mi papá murió. Murió porque ustedes son unos miserables que no gastaron 2 pesos en equipos decentes». «Tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. No me digas que tengo razón». Lucía buscó sus llaves con manos temblorosas. «Explícame, ¿qué tiene que ver esto con que Tomás me haya dejado plantada?». «Porque Horacio Arango, el papá de Tomás, es mi socio. Él fue quien se encargó de limpiar el caso de tu papá. Y cuando Tomás le dijo que se iba a casar contigo, Horacio le contó toda la historia». Lucía se quedó inmóvil con la llave en la cerradura. «¿Me estás diciendo que Tomás sabía que ustedes mataron a mi papá y por eso no se casó conmigo?». «No exactamente. Le dijo que si se casaba contigo tú podrías usar esa información para demandarnos, que eras peligrosa». «¿Peligrosa?». Lucía rió con amargura. «Soy costurera, no abogada. Ni siquiera sabía que había algo raro con la muerte de mi papá. Pero ahora lo sabes». Lucía abrió la puerta y entró a su casa, pero dejó la puerta abierta. Esteban la siguió hasta la sala pequeña, decorada con muebles sencillos pero bien cuidados. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó ella, quitándose los zapatos. «¿Por qué esperaste tanto tiempo?». «Porque soy un cobarde, porque era más fácil fingir que nada había pasado. Pero cuando vi las fotos de tu boda en el periódico local, cuando leí que eras la hija de Elías Ramírez, no pude seguir callado». «Qué conveniente», dijo Lucía con sarcasmo. «Te dio culpa justo cuando ya no puedes hacer nada para arreglarlo. Puedo hacer algo. Puedo ayudarte a demandarlos. A todos nosotros. Incluyéndote a ti, especialmente a mí». Lucía se dejó caer en el sillón, todavía con el vestido de novia puesto. Se veía pequeña y vulnerable, pero sus ojos tenían una determinación nueva. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo sin mirarlo. «No es que mi papá haya muerto. Ya lloré eso hace años. Es que Tomás me conoce desde hace 5 años. Sabía lo mucho que amaba a mi papá y prefirió humillarme en público antes que contarme la verdad. Lucía, yo...». «No», se levantó del sillón. «No quiero tus disculpas, no quiero tu ayuda, no quiero tu dinero de culpa». Se acercó a la puerta y la abrió completamente. «Vete. Ya hiciste suficiente daño por una vida». Esteban caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Si cambias de opinión, este es mi teléfono», dijo dejando una tarjeta sobre la mesa pequeña junto a la entrada. «Y Lucía, tu papá estaría orgulloso de ti. ¿Por cómo manejaste todo esto hoy? ¿Cómo sabes eso?». «Porque él hablaba de ti todo el tiempo en la obra. Decía que ibas a ser alguien importante».
Lucía cerró la puerta sin responder. 3 días después de la boda fallida, Lucía no había salido de su casa. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos, y cada vez que abría Facebook o Instagram, aparecían comentarios crueles sobre lo que había pasado en la iglesia. La novia abandonada ya consiguió Sugar Daddy. Escribía a alguien bajo una foto borrosa que habían tomado de ella saliendo con Esteban. «Qué rápido se consoló la pobrecita», comentaba otra persona. Lucía tiró el teléfono sobre la cama y se cubrió la cabeza con la almohada. El timbre de la puerta la hizo saltar. Por un momento pensó que era Esteban otra vez, pero cuando abrió, encontró a Cecilia Arboleda, su antigua maestra de secundaria. «Profesora Cecilia, ¿qué hace aquí? ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar». Cecilia entró sin esperar respuesta. Ahora era abogada y tenía su propio despacho en el centro de la ciudad, pero seguía siendo la misma mujer directa que Lucía recordaba. «Me enteré de lo que pasó en tu boda, y también me enteré de quién fue el que te acompañó a salir. ¿Usted también viene a juzgarme? Al contrario, vengo a decirte que ese hombre te dijo la verdad». Lucía se sentó en el sillón, confundida. «¿Cómo sabe usted lo que me dijo?» «Porque yo también sabía lo del accidente de tu papá. Intenté investigar en ese momento, pero todas las puertas se me cerraron. Los testimonios desaparecieron, los documentos se perdieron y a los testigos les dieron dinero para que se callaran. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque no tenía pruebas. Y porque tu mamá me pidió que no te dijera nada. Decía que ya habías sufrido suficiente». Lucía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Mi mamá sabía? Cecilia se acercó y le tomó las manos. «Lucía, tu mamá sabía mucho más de lo que te imaginas. Antes de morir me dejó algo para ti. Dijo que te lo diera cuando fueras lo suficientemente fuerte para manejarlo». Cecilia sacó un sobre amarillo de su bolsa. Estaba sellado y tenía el nombre de Lucía escrito con la letra de su madre. «¿Qué es esto? Ábrelo». Lucía rompió el sello con manos temblorosas. Adentro había 3 cartas escritas a mano y algunas fotografías viejas. La primera carta comenzaba: «Mi niña querida, si estás leyendo esto es porque ya sabes la verdad sobre tu papá». Mientras leía, Lucía sintió cómo la rabia crecía en su pecho. Su madre había documentado todo: las visitas nocturnas de hombres de traje que la amenazaban, los intentos de sobornarla, las pruebas que había logrado recopilar antes de enfermarse. «Mira esta foto», dijo Cecilia señalando una imagen borrosa. «Tu mamá la tomó desde la ventana. Es Horacio Arango saliendo de aquí una noche, 2 semanas después del accidente. Vino a mi casa, vino a ofrecerle dinero a tu mamá para que firmara un papel diciendo que el accidente había sido culpa de tu papá. ¿Qué había estado tomando? Eso es mentira. Mi papá nunca tomó ni una cerveza. Lo sé. Tu mamá también lo sabía. Por eso no firmó». Lucía siguió leyendo. En la segunda carta, su madre mencionaba documentos escondidos en una caja de zapatos debajo de la cama. Corrió al cuarto y efectivamente encontró la caja. Adentro había fotocopias de reportes médicos, fotografías de la obra donde había muerto su padre y testimonios escritos a mano de otros trabajadores. «Esto es increíble», murmuró regresando a la sala con la caja. «¿Por qué mi mamá no usó todo esto? Porque se enfermó y porque tenía miedo. Estos hombres tienen mucho poder, Lucía, pero ahora las cosas son diferentes». «¿Diferentes cómo?» «Ahora tienes un aliado adentro de la empresa. Esteban Salazar me llamó ayer». Lucía levantó la vista bruscamente. «¿Esteban la llamó a usted?» «Me pidió que fuera su abogada si decides demandar. Dice que él va a declarar en tu contra si es necesario». «No entiendo. ¿Por qué haría eso? ¿Porque parece que por fin encontró su conciencia? ¿O porque realmente le importas?» Lucía guardó silencio por un momento, procesando toda la información. «¿Usted cree que tenemos oportunidad de ganar? Con lo que tu mamá recopiló y con el testimonio de Esteban, creo que sí, pero no va a ser fácil. Van a tratar de destruirte en los medios, van a decir que solo buscas dinero, van a...» «No me importa», interrumpió Lucía. «Ya me están destruyendo de todas maneras». Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, algunos vecinos estaban platicando en la esquina, probablemente hablando de ella otra vez. «Quiero hacerlo. Quiero demandarlos». «¿Estás segura?»
Mi papá era un buen hombre. No se merecía morir así. Y mi mamá no se merecía vivir con miedo hasta su último día. Cecilia sonrió por primera vez desde que había llegado. Entonces mañana mismo comenzamos. Pero primero, necesitamos hablar con Esteban. Es necesario. Lucía, si él está dispuesto a testificar contra su propia empresa, es porque algo cambió en él. Dale una oportunidad de hacer lo correcto. Lucía miró la tarjeta que Esteban había dejado sobre la mesa. Todavía estaba ahí, esperando. Está bien, pero esta vez las cosas se hacen como yo digo. El café donde se encontraron estaba lleno de gente, pero Lucía se sentía como si fuera el centro de atención. Había elegido una mesa en la esquina, lejos de las ventanas, pero aún así notaba las miradas curiosas de algunos clientes que la reconocían. Esteban llegó puntual, con el mismo traje elegante de siempre, pero se veía cansado. Se sentó frente a ella sin pedir nada de tomar. «Gracias por aceptar verme», dijo. «No lo hice por ti. Lo hice porque mi abogada dice que te necesitamos». «¿Tu abogada?» «Cecilia Arboleda. Dice que ya hablaste con ella». Esteban asintió. «Es una buena abogada. Si alguien puede ganar este caso, es ella». «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Lucía directamente. «¿Por qué estás dispuesto a testificar contra tu propia empresa?». Esteban tardó un momento en responder. Jugó con su anillo de matrimonio, un detalle que Lucía notó por primera vez. «¿Estás casado?» «Divorciado. Hace 3 años». «Ah, mira, Lucía, voy a ser honesto contigo. Durante 8 años viví como si nada hubiera pasado. Firmé los papeles que me pusieron enfrente, dejé que Horacio se encargara de todo, y seguí con mi vida. Qué cómodo. Sí, muy cómodo. Hasta que mi hija me preguntó en qué trabajaba su papá». Lucía frunció el ceño. «¿Tienes una hija?» «Se llama Sofía. Tiene 7 años. Y cuando le expliqué que construyo casas y edificios, me dijo que su papá debía ser un héroe porque hace hogares para las familias». La voz de Esteban se quebró un poco. «Esa noche no pude dormir. Porque me di cuenta de que no soy el héroe que ella cree que soy. Soy el tipo que dejó que un buen hombre muriera para proteger las ganancias de la empresa». Lucía lo estudió. Había algo genuino en su dolor, pero todavía no confiaba completamente en él. «Está bien, acepto que tienes culpa, pero eso no explica por qué decidiste ayudarme justo ahora. Porque Tomás vino a mi oficina ayer». «¿Tomás fue a verte?» «Sí. Vino a pedirme que no te dijera nada más, que me alejara de ti». Lucía sintió cómo la rabia volvía a crecer en su pecho. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que era demasiado tarde, que ya habías decidido demandar». «¿Cómo sabías eso? Yo ni siquiera lo había decidido todavía». «Porque te conozco más de lo que crees. Tu papá hablaba de ti todos los días en la obra. Decía que eras terca como él, que nunca te rendías cuando algo era importante para ti». Esteban se inclinó hacia adelante. «Cuando Tomás se fue, me di cuenta de algo. Él no rompió el compromiso por miedo a una demanda. Lo rompió porque su familia no quería que se casara contigo». «¿Qué quieres decir?» «Horacio le dijo que no podía mezclar sangres, que una muchacha de tu barrio no era apropiada para un Arango». Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Es en serio?» «Horacio usó la historia de tu papá como excusa, pero la verdad es que nunca te iba a aceptar. Y Tomás es demasiado cobarde para enfrentar a su familia». «Hijo de perra», murmuró Lucía apretando los puños. «Hay más. Tomás me dijo que su papá ya habló con algunos periodistas. Van a publicar artículos diciendo que tú solo quieres dinero, que estás usando la muerte de tu papá para hacerte rica». «¿Y cuándo sale esa basura?» «Mañana en el periódico local y pasado mañana en uno de los nacionales». Lucía se quedó callada por un momento, procesando toda la información. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo finalmente. «No es que Tomás no me haya querido lo suficiente para casarse conmigo. Es que me mintió. Durante 5 años me hizo creer que era diferente, que no le importaba de dónde venía yo. Tal vez sí te quería. Tal vez solo fue débil». «No me defiendas a Tomás», dijo Lucía con frialdad. «Un hombre que realmente me quisiera habría aparecido en esa iglesia. O por lo menos habría tenido los pantalones para decirme la verdad a la cara». Esteban asintió. «Tienes razón, y por eso voy a ayudarte».
No como Salvador, no porque me des lástima, sino porque es lo correcto. Aunque eso signifique arruinar tu empresa, mi empresa ya está arruinada. Ha estado arruinada desde el día que decidimos que las ganancias valían más que las vidas. Lucía lo miró fijamente. Por primera vez desde que lo conocía sentía que estaba siendo completamente honesto. Está bien, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, sin medias verdades, sin secretos. Sin secretos, acordó Esteban. Y una cosa más. Cuando esto termine, cada uno sigue su camino. No quiero que pienses que esto nos convierte en amigos. Esteban sonrió tristemente. Entendido. Pero mientras se levantaban para irse, ambos sabían que esa última condición iba a ser la más difícil de cumplir. La reunión en las oficinas de Construcciones Arango comenzó a las 8 de la mañana. Esteban entró a la sala de juntas donde lo esperaban Horacio Arango y otros 3 socios, todos con caras serias y trajes impecables. «Esteban, siéntate», dijo Horacio sin levantar la vista de unos papeles. «Tenemos que hablar». «Ya sé de qué quieren hablar», respondió Esteban tomando asiento. «Y mi respuesta sigue siendo no». «¿No qué?», preguntó Roberto Méndez, el socio más joven. «Ni siquiera hemos empezado. No voy a retirar mi apoyo a Lucía Ramírez. No voy a cambiar mi testimonio. Y no voy a permitir que sigan encubriendo lo que pasó hace 8 años». Horacio finalmente levantó la vista. Sus ojos eran fríos como el hielo. «Esteban, creo que no entiendes la situación. Esta empresa te ha dado todo lo que tienes, tu casa, tu carro, la educación de tu hija, y yo le he dado 20 años de mi vida a esta empresa. Pero eso no significa que voy a seguir siendo cómplice de un crimen». «¿Crimen?», se rió Roberto. «Fue un accidente laboral. Esas cosas pasan». «Fue negligencia criminal», corrigió Esteban. «Y ustedes lo saben». Horacio se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabes cuántas familias dependen de esta empresa, Esteban? Más de 200 empleados. Si esta demanda prospera, nos van a arruinar. Y no solo a nosotros, a todos ellos. Deberían haber pensado en eso antes de usar cascos vencidos y arneses defectuosos». «Ya basta», gritó Horacio volteándose. «No voy a permitir que destruyas todo lo que hemos construido por culpa de una costurera resentida que busca dinero fácil. No hables así de ella. La estás defendiendo. En serio». Horacio se acercó a la mesa. «Te voy a decir algo, Esteban. Si sigues con esta locura, no solo pierdes tu trabajo, pierdes todo. Voy a asegurarme de que ninguna empresa de construcción en el país te contrate jamás». «¿Me estás amenazando?» «Te estoy advirtiendo. Como amigo». Esteban se levantó lentamente. «Horacio, hemos sido socios durante 15 años. Pensé que te conocía. Pero el hombre que amenaza a una mujer que solo busca justicia para su padre muerto no es alguien a quien yo pueda llamar amigo». «Ella te está usando», gritó Roberto. «¿No lo ves? Primero la dejaron plantada en el altar. Ahora apareces tú como el caballero salvador. Te tiene comiendo de su mano. Se equivocan. Lucía no me está usando. De hecho, apenas puede soportar estar en la misma habitación que yo». Horacio volvió a sentarse, esta vez con una expresión más calculadora. «Está bien. Si es así como quieres jugar, juguemos. Pero te advierto que vamos a pelear. Vamos a contratar a los mejores abogados del país. Vamos a demostrar que ella solo busca dinero, y cuando terminemos con ella, no va a quedar nada. Hagan lo que quieran, pero yo voy a decir la verdad». Esteban caminó hacia la puerta, pero Horacio lo detuvo. «Una cosa más. Tomás me pidió que te dijera algo». «¿Qué?». «Que si realmente te importa esa mujer, la alejes de todo esto. Dice que ella no tiene idea del infierno que le espera». Esteban salió de la oficina sin responder. Mientras esperaba el ascensor, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Tu hija sale de la escuela todos los días a las 3 p.m., ¿verdad?». Sus manos comenzaron a temblar. Marcó inmediatamente el número de la escuela de Sofía. «Señorita Carmen, soy Esteban Salazar, el papá de Sofía. ¿Ella está bien?». «Sí, señor Salazar, está en clase de matemáticas. ¿Pasa algo?». «No, nada. Solo quería confirmar que esté bien». Colgó y marcó otro número. «Lucía, soy Esteban. Necesitamos hablar urgentemente». «¿Qué pasó?». «Creo que me amenazaron.
O mejor dicho, amenazaron a mi hija. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Dónde estás?, preguntó ella finalmente. En mi oficina. Bueno, ya no es mi oficina. Creo que me acaban de correr. Ven a mi casa. Ahora. Cuando Esteban llegó al barrio de Lucía, ella ya lo estaba esperando en la puerta. Por primera vez no se veía enojada con él. Se veía preocupada. ¿Estás bien? No lo sé. Tal vez estoy exagerando, pero... Le mostró el mensaje. Lucía leyó y su expresión se endureció. No estás exagerando. Estos tipos son capaces de cualquier cosa. ¿Crees que debería retirarme del caso? Lucía lo miró fijamente. ¿Tú qué crees? Creo que si me retiro ahora, van a seguir haciendo lo mismo durante años. Van a seguir matando trabajadores y comprando silencios. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero mi hija, tu hija va a estar bien, vamos a asegurarnos de eso. ¿Vamos? Esteban, te guste o no, ahora estamos en esto juntos. Y yo no abandono a la gente que me ayuda. Por primera vez en días, Esteban sintió algo parecido a la esperanza. ¿Sabes qué?, dijo Lucía. Creo que es hora de que conozcas a mi abogada en persona. Tenemos mucho trabajo que hacer. Lucía encontró los documentos por casualidad. Estaba ayudando a Cecilia a organizar las pruebas para el caso cuando se topó con una carpeta marcada Informes técnicos, obra Santa Elena. Esa era la construcción donde había muerto su padre. Profesora, ¿estos son los reportes originales del accidente? Cecilia levantó la vista de su computadora. Sí, Esteban nos los consiguió. ¿Por qué? Lucía abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles. Al principio todo parecía normal. Reportes de seguridad, listas de materiales, inspecciones rutinarias. Pero entonces vio algo que la hizo detenerse. Profesora, venga a ver esto. Cecilia se acercó y miró por encima del hombro de Lucía. ¿Qué es? Esta firma, aquí en el reporte que dice que todos los equipos de seguridad estaban en perfectas condiciones. Lucía señaló una firma elegante al final del documento, fechado 3 días antes del accidente de su padre. Es la firma de Esteban. Sí, él era el supervisor técnico de esa obra. Pero, profesora, ¿usted leyó lo que dice este reporte? Cecilia tomó el papel y lo leyó cuidadosamente. Todos los cascos, arneses y equipos de seguridad han sido inspeccionados y se encuentran en perfectas condiciones para su uso. No se requieren reemplazos, leyó en voz alta. Esteban firmó esto 3 días antes de que mi papá muriera por un casco defectuoso y un arnés que se rompió. Las 2 mujeres se quedaron en silencio. Lucía sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua fría encima. Tal vez él no sabía, comenzó a decir Cecilia. ¿Cómo no iba a saber? Es su firma, su responsabilidad. Lucía cerró la carpeta de golpe. ¿Sabe qué es lo peor? Que me hizo creer que él también era víctima, que solo había sido cómplice por no hacer nada. Pero él sí hizo algo. Mintió. Firmó un reporte falso. Lucía, espera. Vamos a preguntarle antes de sacar conclusiones. ¿Preguntarle qué? La evidencia está aquí. Su firma está aquí. Lucía tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? A enfrentarlo. Encontró a Esteban en el parque donde habían quedado de verse para revisar más documentos. Estaba sentado en una banca, jugando con su teléfono. Cuando la vio llegar, sonrió. «Llegaste temprano. ¿Cómo te fue con...?» Lucía le arrojó la carpeta encima. «Explícame esto». Esteban abrió la carpeta, confundido. Cuando vio el reporte, su cara se puso pálida. «Lucía, yo...» «¿Tú qué? ¿Vas a decirme que no sabías lo que estabas firmando?» «No, sí sabía». La honestidad brutal de su respuesta la desarmó por un momento. «¿Por qué? ¿Por qué firmaste algo que sabías que era mentira?» Esteban cerró la carpeta y se la devolvió. «Porque en ese momento era más importante quedar bien con mis jefes que proteger a los trabajadores. ¿Era más importante quedar bien que la vida de mi papá?» «Sí». Lucía no esperaba esa respuesta tan directa. Esperaba excusas, justificaciones, cualquier cosa menos esa confesión simple y terrible. «¿Sabes qué? No puedo hacer esto», dijo, dándose la vuelta. «¿Hacer qué?» «Trabajar contigo, confiar en ti, pretender que somos un equipo cuando tú fuiste parte del problema desde el principio». Esteban se levantó de la banca.
Tienes razón, fui parte del problema, pero ahora estoy tratando de ser parte de la solución. En serio. ¿Y eso borra lo que hiciste? No, nada borra lo que hice. Lucía se volteó hacia él con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Sabes cuántas noches mi mamá lloró preguntándose si mi papá había hecho algo mal? Si tal vez sí había estado tomando, como decían los reportes. Tu firma le dio validez a esa mentira. Lo sé. No digas, lo sé. No sabes nada. No sabes lo que es crecer pensando que tal vez tu papá murió por su propia culpa. No sabes lo que es cuidar a tu mamá enferma mientras ella se tortura pensando que no conocía realmente al hombre con quien se casó. Esteban se quedó callado. No había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó Lucía. Que me hiciste creer que podía confiar en ti, que eras diferente. Lucía, por favor, no. Se acabó. Puedes seguir con el caso si quieres, pero yo no quiero volver a verte. Comenzó a caminar hacia la salida del parque, pero Esteban la siguió. Espera, al menos toma esto. Le extendió un sobre blanco. ¿Qué es? Una carta. Todo lo que debería haberte dicho desde el principio. Todas las disculpas que no sirven de nada, pero que necesitaba escribir. Lucía tomó el sobre sin abrirlo. ¿Crees que una carta va a arreglar esto? No, pero al menos vas a saber toda la verdad. Lucía guardó la carta en su bolsa y se alejó sin voltear atrás. Esteban se quedó parado en el parque, viendo cómo la mujer que había comenzado a admirar desaparecía entre la gente. Esa noche en su casa, Lucía abrió la carta. Era larga, escrita a mano, y no se guardaba nada. Esteban confesaba cada detalle de su complicidad, cada momento en que había elegido el dinero sobre la conciencia, cada firma que había puesto sin cuestionar las consecuencias. Al final, escribía: «No te pido perdón porque no me lo merezco. Solo te pido que no dejes que mi cobardía del pasado arruine la justicia que tu padre se merece. Sigue adelante con el caso, aunque sea sin mí». Lucía dobló la carta y la guardó en el cajón de su mesa de noche. Por primera vez en semanas, lloró. No solo por la traición, sino porque por un momento había empezado a creer que tal vez podía confiar en alguien otra vez. Se había equivocado. El día del juicio, la sala del tribunal estaba completamente llena. Lucía nunca había visto tantos reporteros y cámaras en un solo lugar. Se sentó en la primera fila junto a Cecilia, tratando de ignorar los flashes y los murmullos. «¿Estás lista?», le preguntó su abogada. «No, pero vamos a hacerlo de todas maneras». Del otro lado de la sala, Horacio Arango estaba rodeado de al menos 5 abogados, todos con trajes caros y maletines elegantes. Lucía sintió como si fuera David enfrentando a Goliat, pero esta vez sin la certeza de que iba a ganar. Cuando Esteban entró al tribunal, Lucía no pudo evitar mirarlo. Se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Sus ojos se encontraron por un segundo, pero ella desvió la mirada inmediatamente. El juez, un hombre mayor de expresión seria, dio inicio a la audiencia. «Señora Ramírez, puede proceder con su declaración». Lucía se levantó con las piernas temblorosas. Había practicado este momento cientos de veces, pero ahora que estaba ahí, frente a todos esos ojos juzgándola, se sintió pequeña y vulnerable. «Mi papá se llamaba Elías Ramírez», comenzó, con voz clara pero temblorosa. «Era albañil desde los 16 años. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y siempre regresaba a casa con historias graciosas para contarme». Se detuvo un momento para respirar. El día que murió, salió de casa como siempre. Me dijo que me portara bien, que hiciera mis tareas y que cuando regresara íbamos a ver una película juntos. Su voz comenzó a quebrarse. Nunca regresó. En lugar de eso, vinieron 2 hombres a decirnos que había tenido un accidente, que había sido su culpa por no usar bien el equipo de seguridad. «¿Y usted creyó esa versión?», preguntó Cecilia. «Al principio sí. Era una niña de 18 años. ¿Por qué iba a dudar de lo que me decían los adultos?». Lucía miró directamente a Horacio Arango. «Pero mi mamá nunca lo creyó. Ella sabía que mi papá era el hombre más cuidadoso del mundo.
Sabía que algo estaba mal. Uno de los abogados de la defensa se levantó. «Objeción, su señoría. La declarante está especulando sobre los pensamientos de una persona fallecida». «Denegada. Continúe, señora Ramírez». Lucía respiró profundo y continuó. «Mi mamá trató de investigar, pero todas las puertas se le cerraron. Los testigos desaparecieron, los documentos se perdieron y cuando ella insistía, recibía visitas nocturnas de hombres que la amenazaban. Sacó las cartas de su madre y las fotografías. Esto es lo que mi mamá logró documentar antes de morir. Pruebas de que el equipo de seguridad estaba defectuoso, testimonios de otros trabajadores que confirman las irregularidades y fotografías que demuestran la negligencia». El abogado principal de Horacio se levantó otra vez. «Su señoría, estos documentos no han sido autenticados apropiadamente». «Los documentos están debidamente autenticados», interrumpió Cecilia. «Y tenemos testigos que pueden confirmar su veracidad». «¿Testigos?», preguntó el juez. «Sí, su señoría. El señor Esteban Salazar, director técnico de la empresa en el momento del accidente». Un murmullo recorrió toda la sala. Horacio se veía furioso, pero no podía hacer nada para detener lo que venía. Esteban se levantó y caminó hacia el estrado. Cuando pasó junto a Lucía, ella notó que sus manos temblaban ligeramente. «Señor Salazar», comenzó Cecilia, «¿puede describir su rol en la empresa Construcciones Arango en el año 2017? Era director técnico y supervisor de seguridad de todas las obras. ¿Y cuáles eran sus responsabilidades específicas? Inspeccionar los equipos de seguridad, autorizar el uso de materiales y asegurarme de que se cumplieran todos los protocolos de seguridad». Esteban miró directamente a Lucía. «Responsabilidades que no cumplí. ¿Puede ser más específico?» El día 15 de marzo de 2017, firmé un reporte afirmando que todos los equipos de seguridad de la obra Santa Elena estaban en perfectas condiciones. Era mentira. El silencio en la sala era absoluto. ¿Por qué firmó un reporte falso? Porque mi jefe, Horacio Arango, me dijo que si no lo hacía, perdería mi trabajo. Y porque en ese momento mi carrera era más importante para mí que la vida de un trabajador. Horacio se levantó furioso. «Eso es mentira. Esteban está mintiendo para salvar su propio pellejo». El juez golpeó su martillo. «Señor Arango, permanezca sentado o será retirado de la sala». Esteban continuó. 3 días después de firmar ese reporte, Elías Ramírez murió porque su casco se rompió al impacto y su arnés de seguridad falló. Ambos equipos estaban vencidos y defectuosos. ¿Y qué pasó después del accidente? Horacio Arango me pidió que alterara los reportes posteriores para que pareciera que el accidente había sido culpa del trabajador. Me dijo que si no lo hacía, no solo perdería mi trabajo, sino que se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en construcción otra vez. ¿Y usted accedió? Sí. Alteré los reportes. Permití que culparan a un hombre muerto por un accidente que fue completamente nuestra responsabilidad. Esteban volteó hacia donde estaba sentada Lucía. Y durante 8 años viví con esa culpa, hasta que conocí a la hija de Elías Ramírez y me di cuenta de que había llegado el momento de decir la verdad. Cuando Esteban terminó su testimonio, Lucía sintió algo extraño. No era perdón, todavía no, pero tampoco era el odio puro que había sentido la semana anterior. Era algo más complicado, más confuso. El juez anunció un receso, y mientras la sala se vaciaba, Lucía se quedó sentada, procesando todo lo que había escuchado. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, su padre por fin iba a obtener justicia. 2 semanas después del veredicto, Lucía estaba cosiendo en su pequeño taller cuando alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie, y después de todos los reporteros que habían aparecido desde que ganó el juicio, había aprendido a ser cautelosa. ¿Quién es? Soy yo. Esteban. Lucía dejó la máquina de coser y se quedó inmóvil por un momento. No habían hablado desde el día del juicio, cuando él había bajado del estrado después de su testimonio, y ella había simplemente asentido con la cabeza como agradecimiento. Abrió la puerta. Esteban se veía mejor que la última vez, aunque todavía tenía esas ojeras profundas que había desarrollado durante las semanas del juicio. ¿Cómo supiste dónde era mi taller? Cecilia me dio la dirección.
Dijo que ya no trabajabas desde tu casa. Lucía se hizo a un lado para dejarlo pasar. El espacio era pequeño, pero organizado. 2 máquinas de coser, un maniquí con un vestido a medio terminar y rollos de tela ordenados por colores. ¿Este es tu negocio? Sí. Con parte del dinero de la demanda pude rentar este lugar y comprar equipos nuevos. Esteban asintió, mirando a su alrededor. Te queda bien. Se ve como tú. ¿Como yo? Práctico, sin pretensiones, honesto. Lucía no sabía si era un cumplido o no. ¿Qué quieres, Esteban? Él se quedó callado por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Quería saber cómo estabas. Han pasado 2 semanas desde el veredicto y... Estoy bien. Mi papá por fin tiene justicia, Horacio está en la cárcel y tu empresa está pagando por lo que hizo. ¿Qué más podría querer? ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? La pregunta la tomó por sorpresa. Durante semanas todo el mundo le había preguntado sobre el caso, sobre el dinero, sobre sus planes futuros. Nadie le había preguntado cómo se sentía ella. Vacía, respondió sin pensar. ¿Vacía? Lucía se sentó en la única silla del taller. Durante meses, lo único que quería era justicia para mi papá. Era lo único en lo que pensaba cuando me levantaba, lo único que me motivaba. Y ahora que la tengo, no sé qué hacer conmigo misma. Esteban se apoyó contra la mesa de trabajo. ¿Te arrepientes de haber demandado? No, jamás. Pero tampoco me siento como pensé que me iba a sentir. ¿Cómo pensaste que te ibas a sentir? Feliz, aliviada, completa. ¿Y cómo te sientes? Como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida, pero no supiera cómo empezar el siguiente. Se quedaron en silencio por un momento. Afuera, el ruido del tráfico y los vendedores ambulantes creaba un fondo constante de vida urbana. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Esteban. Claro. El día que declaraste en el juicio, cuando hablaste de tu papá, fue la primera vez en años que alguien lo recordó como la persona que realmente era. No como una estadística, no como un caso legal. Como Elías Ramírez, el hombre que contaba historias graciosas y que quería ver películas con su hija. Lucía sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Por qué me dices eso? Porque creo que eso es justicia de verdad. No el dinero, no la sentencia. Que la gente recuerde a tu papá como el buen hombre que era. Tú también hiciste eso, en tu testimonio. Traté, pero llegué muy tarde. Lucía lo miró fijamente. ¿Sabes qué? Al principio no confiaba en ti. Para nada. Lo sé. Pensé que solo querías limpiar tu conciencia, que me estabas usando para sentirte mejor contigo mismo. Tal vez al principio sí era un poco eso. ¿Y ahora? Esteban se acercó un paso. Ahora me doy cuenta de que fuiste tú la que me ayudó a mí. Me ayudaste a encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué? La capacidad de hacer lo correcto, aunque me cueste caro. Lucía se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Construir otra empresa? No. Voy a trabajar para el gobierno inspeccionando obras públicas, asegurando que se cumplan las normas de seguridad. Eso suena bien. No paga mucho, pero me deja dormir tranquilo. Lucía se volteó hacia él. ¿Puedo confesarte algo? Claro. Ya no estoy enojada contigo. No, no. Estaba furiosa porque me habías mentido, porque habías sido parte del problema. Pero cuando declaraste en el juicio, cuando dijiste toda la verdad sabiendo que te iba a costar todo, ahí entendí algo. ¿Qué? Que la gente puede cambiar, que se puede ser cobarde durante años y después encontrar el valor para hacer lo correcto. Esteban se acercó más. Lucía, ¿tú crees que tal vez podríamos empezar de nuevo? ¿Empezar qué de nuevo? Conocernos, pero esta vez sin secretos, sin mentiras, solo conocernos. Lucía lo pensó por un momento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Tomás? ¿Cuál? Tomás me abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Tú te quedaste aunque supieras que te iba a costar todo. ¿Eso es bueno? Es un inicio. Se quedaron mirándose por un momento largo. Entonces, por primera vez desde que se conocían, Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Quieres ayudarme a terminar este vestido?, le preguntó. Tengo que entregarlo mañana. No sé nada de costura. Puedes cortar hilos.
Es fácil. Esteban sonrió también. Creo que puedo hacer eso. Y por primera vez en meses, Lucía sintió que tal vez sí sabía cómo empezar el siguiente capítulo de su vida. El sonido de las máquinas de coser llenaba el pequeño local que ahora ocupaba toda la planta baja del edificio. Lucía caminaba entre las mesas donde 5 mujeres trabajaban concentradas en diferentes proyectos: vestidos de quinceañera, uniformes escolares, arreglos de ropa usada. «Marta, ese dobladillo está quedando torcido», dijo, deteniéndose junto a una mujer de unos 40 años. «Recuerda lo que te enseñé. Medir 2 veces, cortar una vez». «Ay, Lucía, tengo los nervios de punta. Es el primer vestido de novia que hago sola. Vas a quedar perfecta. Solo respira y tómate tu tiempo». Lucía siguió su recorrido hasta llegar a la mesa donde trabajaba Esperanza, una muchacha de 19 años que había llegado al taller 6 meses atrás. «¿Cómo vas con los uniformes de la Escuela San José?» «Ya terminé 20. Me faltan 10 para completar el pedido». «Excelente. Cuando termines puedes empezar con las blusas para la tienda de Doña Carmen». El timbre de la puerta las interrumpió. Era Esteban, con 2 bolsas de comida china y una sonrisa cansada. «¿Alguien pidió almuerzo?», gritó desde la entrada. Las mujeres dejaron sus trabajos y se acercaron. Durante los últimos meses, Esteban había adoptado la costumbre de llevar almuerzo al taller los viernes, especialmente cuando tenían pedidos grandes que las obligaban a trabajar hasta tarde. «¿Trajiste arroz frito?», preguntó Marta. «Por supuesto», y chop suey para Esperanza, como siempre. Mientras repartían la comida, Lucía notó que Esteban se veía especialmente cansado. «¿Cómo estuvo la inspección de hoy?». «Larga. Encontramos problemas en 3 obras diferentes. Va a ser un reporte muy extenso». «¿Problemas graves?». «Escaleras mal construidas, materiales baratos, falta de señalización de emergencia. Nada que no se pueda arreglar, pero es frustrante ver que algunos constructores siguen tratando de ahorrar dinero en seguridad». Lucía puso su mano en el hombro de él. «Pero los paraste a tiempo. Eso es lo importante». «Sí, pero a veces siento que estoy peleando una batalla que nunca voy a ganar completamente». Nadie dijo que iba a ser fácil. Después del almuerzo, las mujeres regresaron a sus máquinas. Lucía y Esteban se quedaron en la pequeña oficina que ella había montado en la parte trasera del local. «¿Tienes planes para este fin de semana?», preguntó él, revisando unos papeles en el escritorio. «Esperanza quiere que la acompañe a ver un apartamento». Por fin ahorró suficiente para mudarse sola. «Eso es genial. ¿Y el domingo?». «Pensaba visitar a mi prima Ana. Hace semanas que no la veo». Esteban se quedó callado por un momento, jugando con un lápiz. «¿Pasa algo?», preguntó Lucía. «No, nada. Solo... ¿Te acuerdas de lo que hablamos el mes pasado? ¿Sobre mudarnos juntos?». Lucía sonrió. «¿Estás nervioso?». «Un poco. No hemos vivido juntos nunca. ¿Y si descubrimos que no somos compatibles para la convivencia diaria?». «Esteban, llevamos 2 años saliendo. Prácticamente vives en mi casa de todas maneras. Pero esto es diferente. Esto es oficial. ¿Te estás arrepintiendo?». «No, para nada. Solo quiero estar seguro de que tú estás segura». Lucía se acercó y lo tomó de las manos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre esta decisión y todas las decisiones importantes que he tomado en mi vida?». «¿Cuál?». «Esta es la primera que tomo sin miedo, sin pensar en qué puede salir mal, sin protegerme de que me lastimen». «Ay, eso no te asusta». «Claro que me asusta, pero ya no voy a dejar que el miedo tome las decisiones por mí». Esteban la besó suavemente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», murmuró contra sus labios. «¿Qué?». «Que nunca tratas de salvarme de mis problemas. Solo caminas a mi lado mientras los resolvemos. Porque no necesitas que te salven, necesitas que confíen en ti. ¿Y tú confías en mí?». «Completamente». El sonido de la máquina de coser de Marta las interrumpió. Lucía se separó de Esteban y miró hacia el taller. «Tengo que volver al trabajo. Estas mujeres están aprendiendo rápido, pero todavía necesitan supervisión». «Está bien. Nos vemos en la noche. ¿En tu casa o en la mía?». «¿En nuestra casa?», preguntó él con una sonrisa. «Todavía no firmamos el contrato de arrendamiento. Pero ya decidimos. Eso cuenta». Lucía se rió.
Está bien, en nuestra casa. Mientras Esteban se iba, Lucía regresó al taller. Esperanza había terminado los uniformes y estaba empezando con las blusas. Marta luchaba con un dobladillo particularmente difícil, pero se veía determinada. «Señora Lucía», la llamó una de las mujeres nuevas, «¿puede revisar si este cierre quedó bien puesto?» «Por supuesto, Carmen». Mientras revisaba el trabajo, Lucía sintió una satisfacción profunda. No era la satisfacción de la venganza o la justicia legal que había sentido después del juicio. Era algo más simple y más duradero, la satisfacción de construir algo bueno con sus propias manos. Su papá habría estado orgulloso, y por primera vez en años eso era suficiente. ¿Te gustó la historia de Lucía y Esteban? Esta novela nos enseña que la justicia no siempre llega fácil, pero cuando llega, puede cambiar vidas para siempre. Lucía nos demostró que una mujer valiente puede enfrentar a los más poderosos cuando busca la verdad, y Esteban nos mostró que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos, que también disfrutan de las buenas historias de amor y justicia. Nos encanta saber que tenemos una audiencia tan increíble de diferentes países. Si quieres más historias como esta, llenas de romance, drama y personajes que luchan por lo que es justo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna novela nueva. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios de qué país eres. Nos da mucha alegría saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes del mundo. Tu comentario puede inspirar nuestras próximas historias.